Señor está haciendo grandes cosas en su pueblo y hoy es un tiempo bueno para celebrar. Y yo quiero permitirme leer una palabra que ha estado en mi corazón hace 3 semanas. De verdad el Señor sabe que desde que leí esto ha ministrado mucho mi espíritu, y es Isaías 6. Dice la palabra: el año en que murió el rey Osías, vi al Señor sentado en un trono muy alto. El borde de su manto llenaba el templo. Unos seres como de fuego, los serafines, estaban por encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían la cara, con otras 2 se cubrían la parte inferior del cuerpo, y con las otras 2 volaban. Y se decían el uno al otro, y esto es lo que a mí me llamó mucho la atención, porque no le decían al Señor, sino que se decían el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Y al resonar esta voz, las puertas del templo temblaron y el templo mismo se llenó de humo. Y Isaías dice: y pensé, ay de mí, voy a morir. Porque el Señor en Éxodo 33 había dicho que no iba a haber una persona que lo viera y vivir. Entonces él se acuerda de esa palabra y dice: ay de mí, voy a morir. He visto con mis ojos al Rey, al Señor Todopoderoso. Yo, que soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Y lo que a mí me ministró mucho, mucho el corazón es que, a pesar de su condición emocional, porque Isaías tenía miedo, él lo dice: ay de mí, voy a morir. A pesar de su condición espiritual, porque él se dice a sí mismo que está lleno de labios impuros, y a pesar del alrededor, porque él dice: estoy en medio de un pueblo de labios impuros, él exaltó al Dios que se le manifestó. Se le manifestó un Dios sentado en el trono, muy alto, y él dice: mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Y a los serafines se le presentó como un Dios de santidad, y por eso ellos se decían: Santo, Santo, Santo. Y lo que el Espíritu ministraba a mi corazón es que nosotros siempre tenemos que exaltar al Dios que se manifiesta. No siempre Dios se va a manifestar de la misma forma. A veces vamos a necesitar a un padre. Tenemos que exaltar al Dios de paternidad. A veces vamos a necesitar sanidad y tenemos que ministrar el corazón del Dios que sana. Pero algo que el Señor me decía es que a veces nosotros no ministramos el corazón de Dios. El Señor todos los días se está mostrando, todos los días se está manifestando de diferentes formas, y a veces pasamos eso por alto. ¿Y saben qué fue otra cosa que a mí, yo dije: ahora sí? Y dice que en ese momento uno de aquellos seres como de fuego voló hacia mí, con unas tenazas sostenía una brasa que había tomado de encima del altar, y tocándome con ella la boca me dijo: mira, esta brasa ha tocado tus labios, tu maldad te ha sido quitada, tus culpas te han sido perdonadas. Y eso me dice a mí que Isaías exaltó a Dios antes de ser perdonado. Y ahora que el Señor ya nos perdonó, ahora que ya no tenemos que hacer nada, porque en aquel momento había que hacer sacrificios y un montón de cosas, lo tenemos gratis. Ahora no es cuando más deberíamos de exaltar al Señor y de siempre estar presente del Dios que se manifiesta. Todos los días tenemos un Dios de misericordia, porque su palabra dice: nuevas son mis misericordias todos los días. Estamos exaltando al Dios de misericordia todos los días. Y cuando yo iba en el bus haciéndole preguntas existenciales a Dios, y lo único que sonaba en mi corazón era: el que está sentado en
manifestar a su vida. Solamente usted y Dios sabe cuál es el Dios que usted necesita en este momento. Solo usted sabe si usted necesita ver a un Dios sentado en el trono alto para decir: he visto al Rey, el Señor Todopoderoso. O si usted necesita ver al Dios que escribía en la tierra al frente de la mujer adúltera. Solamente usted sabe si necesita ver al Dios que dice: yo soy tu Padre. O si necesita ver al Dios que dice: por mis llagas fuiste sanada, sanado. Solamente usted sabe si necesita ver al Dios Jireh, al Dios que te dice: yo suplo lo que necesitas. Solamente usted sabe si necesita ver al Dios que te dice: no temas porque yo estoy contigo. Al Dios que te dice: todo va a estar bien. Al Dios que te abraza y te dice: no te preocupes, descansa en mí. Y creo que mientras usted tiene su mano extendida como recibiendo algo, el Señor se va a manifestar. Pero no permita que el Señor que está manifestándose en su mano no sea exaltado. Porque como Isaías no tenía una condición espiritual buena, pero aún así lo exaltó. Hoy nosotros somos justificados por la sangre. Hoy cuando el Señor nos ve, no ve nuestro pecado, ve a Cristo. Y tenemos libre acceso a su gracia. Y muchas veces el Dios que se manifiesta, usted no lo va a entender. Yo les cuento que hace unas noches yo lloraba y lloraba y lloraba. Y yo le decía al Señor: ¿por qué estoy llorando? ¿Qué me pasa? Pero es que el Dios de gratitud se presentó a mi vida. Y mi espíritu lo reconoció. Porque yo estaba desenfocada, pero mi espíritu sabía que ahí estaba el Dios que cumple promesas manifestándose en mi vida. Así que yo quiero que usted, al Dios que tiene manifestado al frente, le diga: el que está sentado en el trono y al Cordero, sea el honor, sea
palabra la única que transforma. Y hoy buscaba la palabra clamar y me di cuenta que en los salmos se clamaba por todo. Se clamaba por compasión, se clamaba por angustia, se clamaba por justicia, se clamaba para que el Señor escuchara una oración, se clamaba porque David se sentía en el fondo del abismo, se clamaba hasta por inteligencia, se clamaba por todo, por todo, por todo. Y cuando usted le dice, Señor, mi alma clama por ti, usted sabe que es en el alma donde está todo nuestro ser, nuestros sentimientos, nuestras emociones, toda nuestra inteligencia, todo está ahí. Y decirle, Señor, Señor, mi alma clama por ti, es decirle, Señor, todo lo que yo soy está clamando por ti. Todo lo que yo tengo, todo lo que tú me has dado, aún lo que yo no he desarrollado, todo eso está clamando por ti, está clamando por ti. Y saben que lo más hermoso que el Señor dice, clama a mí, yo te voy a responder. Así que muy posiblemente usted en esta mañana va a clamar por cosas que ni sabe porque está clamando, pero el Señor va a responder. El Señor va a responder. Señor, nuestra alma clama por ti. Y hoy solamente queremos ver esa respuesta. No pedimos, Señor, nada material. No pedimos, Señor, más bendiciones de las que nos has dado, solamente tu presencia. Porque con eso es todo, Señor. Así que dígale, Señor, mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti, Señor. Mi alma clama por ti. 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 Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Dile una vez más, dile una vez más, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, Amado, mi tesoro. Señor. Si te tengo a ti, Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo. Señor.
mañana hay algo que puedo sentir, que puedo estar sintiendo ahorita en este momento. Con lo que decía Chusca, extiendan sus manos. Como dice la palabra, la mesa está servida. Jesús está sentado en ese lugar y se está paseando y está diciendo: pídame que yo os daré, pídame que yo os daré, pídame que yo os daré, porque la mesa está servida. Es un banquete espiritual. Lo que desean obtener, lo que desean tener, lo que les falta en esta mañana, extiendan sus manos, que la mesa está servida. Les falta confianza, les falta provisión. Aquí está el Dios de sanidad, el Dios de provisión. Pidan que se os dará. BBC de pasaría, iglesia, si la gloria de Dios se derramase en este momento, en este lugar? ¿Qué sucedería con su vida en este momento? Yo no sé usted, pero yo creo que Dios quiere derramar la gloria de Él en este lugar. Yo creo que Dios quiere derramar la gloria de Él en
este lugar, en su vida. Por eso, Padre, en esta mañana te pedimos que derrames tu gloria. Y yo creo que mientras yo le digo, Padre, yo quiero que tú derrames tu gloria, usted puede decir su nombre completo. Yo quiero que tú derrames tu gloria sobre Alan y diga su nombre. Yo quiero que tú derrames tu gloria. Vamos, diga su nombre, pídaselo al Padre. Es que usted no entiende que si la gloria de Dios se derrama en esta vida, en tu vida, ¿qué sería de ti en este momento? Oh Padre, anhelamos esa Shekinah en este lugar, Señor. Confina el templo con tu presencia, Señor, y derrama tu gloria, Señor, porque donde tu gloria es presente, Señor, algo tiene que suceder, Señor. El que vino fatigado renueva las fuerzas, Señor. El que vino, Señor, enfermo sale salvo en el nombre de Jesús, Señor. Derrama tu gloria, Padre, derrama tu gloria, Señor, y presenta, Señor, un nuevo nivel, Señor, en este lugar, Padre. Gloria, derrama tu 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 gloria. Vamos, anhélelo más, anhélelo más. Anhélela más, anhélela más. Derrama tu gloria, derrama, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Te amas como padre, como un hermano y como león feroz como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. El Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. El Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Padre, en esta mañana anhelamos quizás muchas cosas en lo físico. Anhelamos, Padre, tantas cosas materiales. Pero si hay algo sin duda alguna que anhelamos en esta mañana, y más que anhelar necesitamos, Padre, es tu gloria en nuestra vida, Señor. Anhelamos tu gloria, Señor. Por eso te pedimos que en esta mañana la manifiestes, Señor, a través de la palabra, Señor. Que seas tú hablándonos, Padre, que seas tú, Señor, edificando nuestra vida a través de la palabra, Señor. Disponemos nuestro corazón, espíritu, alma, Padre, para que nos hables, Señor. Te damos gracias por este tiempo de adoración, por este tiempo de alabanza, Señor. Gracias porque nuestros huesos se alimentan, Señor, a través de esa alabanza, a través de esa oración, Señor. Es medicina para nuestro cuerpo, Padre. ¿Qué seríamos sin ti, Espíritu Santo? ¿Qué sería de nosotros si no te tuviésemos? Por eso te damos gloria, te damos gloria, te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Buenos días, iglesia. Que el Señor les continúe bendiciendo. Amén. ¿Cómo se encuentra la iglesia el día de hoy? ¿Están bendecidos? ¿Están prosperados? Y estamos en victoria. Amén. Gloria a Dios. Tengo una petición en esta mañana para el Padre. Y le pido al Padre que por favor nos hable a cada uno de los que estamos en este lugar. Le pido al Padre que como entramos no salgamos de este lugar.
que salgamos hablando diferente, caminando diferente, pensando diferente, de tal manera que cuando lleguemos a la casa seamos una persona diferente. ¿Cuántos dicen amén? Quizás varón no lo van a reconocer cuando llegue a la casa, quizás hermana no la reconozcan cuando llegue a la casa. Amén. El día de hoy me corresponde compartir el mensaje y traigo un mensaje que lleva como título: El enojo tiene límite. Seguimos hablando a través de la serie del carácter, en donde Dios quiere que nosotros tengamos el carácter de Jesús. Lo que nos motiva a predicar sobre el carácter es que cada vez nosotros podamos reflejar el carácter de Jesús en nuestra vida. Recordemos que el carácter viene de la palabra carácter, que quiere decir la marca, el sello que se le ponía a las cosas o a los animales para poder identificar su dueño. Y de esa misma manera el Señor nos sella a nosotros, en donde dice que somos propiedad exclusiva de Él. Tenemos esa marca en nosotros, en donde podemos identificar que somos hijos e hijas de Dios. Amén. Y antes de dar inicio con el mensaje, yo quisiera parafrasear o dictar algunas frases. Y si usted está de acuerdo con las frases que yo voy a decir, yo quisiera que usted me responda con un amén. Amén. Nosotros somos hijos de Dios. Amén. Nosotros debemos poseer las promesas de Dios. Nosotros somos portadores de la gloria de Dios. Ahora, nosotros los cristianos también nos enojamos y también tenemos ira. Ya los amenes como que disminuyeron un poco, porque sí estamos dispuestos a poseer las promesas de Dios, sí estamos dispuestos a pregonar que somos hijos de Dios, pero quizás nos cuesta un poco reconocer que también nos enojamos como hombres y mujeres imperfectos. Amén. Es fácil, hermanos, hablar de las cosas buenas. Es fácil hablar de las virtudes que tenemos nosotros en nuestra vida. Quizás los salmistas podrían decir: yo adoro muy bien, lo mío es la alabanza. Los danzores podrían decir: la danza es lo mío, yo danzo muy bien. El que es buen hijo podría decir: yo soy un buen hijo. El que es buen esposo podría decir: yo soy un buen esposo. La buena esposa puede decir: yo soy una buena esposa. Pero qué difícil es poder hablar de las cosas que no nos sentimos orgullosos. Y si bien es cierto, yo creo que todos nos enojamos aquí, y de alguna u otra forma todos entramos en ira en algún momento. Lo más difícil no es reconocerlo, lo más difícil es tener dominio de esa área. Porque si fuese por reconocerlo, el que compra chances dice: yo de vez en cuando compro chances. El que miente diría: yo de vez en cuando miento. Entonces no se trata de reconocerlo, se trata de decir: yo tengo dominio propio, y mencionar el área en la que usted ha trabajado. Amén. Qué difícil es reconocer cuando hay algo que domina cierta área de nuestra vida. Es difícil porque es algo con lo que batallamos. Es difícil porque cuando nosotros accedemos o ponemos en práctica eso que nos domina, que domina esa área de nuestra vida, ciertamente tiempo después nos sentimos mal. Hoy yo quiero decirte que Jesús tiene el poder para cambiar ese pecado, que Jesús tiene el poder para cambiar esa actitud, que Jesús tiene el poder para transformar esa debilidad. La palabra de Dios dice: bástate en mi gracia, porque mi poder, dice el Señor, se perfeccionará en tu debilidad. Es cuestión de que nosotros creamos de que el poder de Dios puede hacerlo en nuestra vida, que el poder de Dios tiene la capacidad, incluso dice la palabra, que cubre multitud de faltas. Ese poder de Dios es el cual nosotros tenemos que acudir y pelear las batallas y anhelar lo que necesitamos de parte de Dios a través del poder de Dios. Muchas veces queremos cambiar esas áreas de nuestra vida, en nuestra propia humanidad, en nuestra propia carne. A través de la palabra, Dios busca formar en nosotros el carácter de Jesús. A través de las enseñanzas de las Escrituras, Dios Padre quiere que nosotros reflejemos ese carácter de Jesús.
Que cada vez que nosotros venimos al templo, que cada vez que nosotros escuchamos la prédica, podamos edificarnos y cada vez tener el carácter de Jesús en nosotros. ¿Qué hace el carácter de Jesús en nuestra vida? El carácter de Jesús nos distingue de los demás. El carácter de Jesús define nuestras actitudes y nuestros comportamientos. Usted podrá decir cuando una persona tiene a Cristo en su corazón de acuerdo al comportamiento que tiene. ¿O usted cree que el que se anda peleando en una esquina, ese es cristiano, ese fijo ministra en la iglesia? Por lo general tendemos a creer que ese tipo de personas no tienen a Cristo en su corazón, amén. ¿Por qué? Por su comportamiento. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Seremos conocidos de acuerdo al fruto que hay dentro de nosotros, de acuerdo al comportamiento, a la actitud que hay dentro de nosotros. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, una de las primeras cosas que Dios empieza a transformar en nuestra vida es el carácter. Dios empieza a trabajar en nuestro carácter, a moldearlo de tal manera que cada vez nos acerquemos más a Jesús. La Biblia dice que la buena obra que Él empezó, y yo creo que usted es una buena obra, Él no la va a terminar hasta perfeccionarla. Quiere decir que el día de hoy estamos aquí para escuchar la palabra de Dios y que algo de lo que nosotros vamos a compartir sea de edificación para su vida. Amén. Quisiera que podamos ir al libro de Gálatas, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículos 16, comienza diciendo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 17: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Vemos aquí el apóstol Pablo cómo inicia diciéndonos andad. Y andad me hace referencia a que tiene que ser algo constante, que tiene que ser algo que se active en mi vida de todos los días, porque dice andad en el Espíritu. Tiene que ser algo que vaya en crecimiento día a día. Andad me dice que me desafía a creer más en lo que Dios puede hacer en mi vida a que lo que yo puedo vivir en mi carne. Y el apóstol Pablo dice en este mismo versículo 17, que hay dos naturalezas, la naturaleza del Espíritu Santo y la naturaleza pecaminosa, y que entre esas dos naturalezas hay un choque continuo y constante, en donde la naturaleza del Espíritu te dice qué es lo que tienes que hacer, pero la naturaleza de la carne te quiere poner lo contrario para que tú lo hagas. Por eso es que nosotros tenemos que andar en el Espíritu, para que cada vez sea menos lo que haya de nosotros, carne en nosotros, y no hacer las obras de la carne. Ahora, estas dos naturalezas no quiere decir que tengan igual poder, porque sabemos que la naturaleza del Espíritu Santo tiene más poder sobre las tinieblas. La naturaleza del Espíritu Santo tiene más poder sobre las tinieblas. El reino de Dios tiene más poder sobre las tinieblas. Lo que pasa es que Satanás tiene más constancia para molestar a los hijos de Dios. Él no descansa. Él no descansa. Él quiere que nosotros caigamos en una desobediencia. Versículo 20, Pablo nos dice, revela una lista de cosas que él hace mención como obras de la carne. Y dentro de esa lista encontramos un monstruo, encontramos algo que es silencioso, que no se puede evidenciar
físicamente, que no se puede oler, que no se puede tactar. Encontramos que Pablo dice la ira. Y es que la ira es un monstruo silencioso que es capaz de poseer a una persona y llevarla a límites incontrolables. ¿Hay alguien aquí que padece de ira? ¿No hay monstruos? Ok. Por alguna razón, la ira pareciera no tener importancia en nuestra vida. Porque nos enojamos una vez, nos enojamos 2 veces, nos enojamos todos los días, nos enojamos a cada rato. Y nosotros no buscamos cómo tratar con esa ira, con ese enojo. Pareciera que no le damos la importancia a la ira. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Qué tremendo sería llegar delante de la presencia de Dios y usted decirle, yo hice, yo prediqué, yo me mantuve en santidad, y darle una lista de cosas buenas que usted pudo haber hecho, y que el Señor le diga, pero nunca trataste con tu ira. Siempre fuiste el iracundo, siempre fuiste la iracunda. Nunca te preocupaste por formar el carácter de Jesús en esa área en tu vida. Qué tremendo sería, ¿verdad? Y no sería tremendo, sería también lastimoso el poder llegar delante de Dios y que nos haga mención a eso. Pero hoy el Señor nos trae a nosotros acá para recordarnos, para enseñarnos que la ira, que el enojo tiene un límite. Diga conmigo, la ira tiene un límite. Y hoy lo voy a aprender. También lo voy a poner en práctica. Amén. Ahora, no sé si ustedes, le voy a hablar a los limonenses, si ustedes han notado como que nosotros tenemos un temperamento en donde se refleja más la ira y el enojo que otras personas. Yo como limonense, yo lo identifico. Yo siento que el limonense, a pesar de que es una persona muy alegre, que es una persona que al escuchar una música o algo así, ya como que algo se estremece en su espíritu, también es una persona fácil de enojar. Es una persona que se irrita con facilidad, pero no solamente se irrita, no solamente se enoja, sino que trasciende los límites del enojo, trasciende los límites de la ira. Y es ahí donde debemos tener cuidado. ¿Dónde están los limonenses? ¿Le estoy hablando? Amén. Ahora, ¿qué es el enojo? El enojo es una emoción humana totalmente normal. Ay, cuando leí este significado, que el enojo es una emoción y es totalmente normal, hermanos, me sentí tranquilo. Porque yo dije, estoy dentro de lo normal. El enojo es una emoción, es como estar alegre, es como estar triste. Si yo me enojo es algo normal. No hay problema en enojarse. Incluso dicen que el enojarse es saludable. Que cuando uno se enoja es saludable. ¿Se imagina usted? Qué bonito sería estar enojado y que a través de ese enojo se le vaya el dolor de cabeza que uno tenía. Que a través del enojo uno más bien se ponga más contento. Pues tal vez usted se ríe y le parece gracioso, pero yo creo que Dios quiere eso en nuestra vida. Yo creo que Dios quiere que nosotros a través del enojo aprendamos, que a través del enojo nos podamos gozar, nos podamos reír, y no que el enojo y que la ira se ría de nosotros. Porque muchas veces pareciera que nosotros, en vez de gozarnos en nuestra debilidad, en vez de gozarnos en el enojo y Satanás son los que se ríen de nosotros. ¿Cuánto les ha pasado que después de un enojo, minutos después, horas después, días después, usted se pone su mano en su cabeza y dice, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué? Porque hubo enojo, algo normal, pero ese enojo transgredió los límites. Y cuando se transgrede el límite del enojo es cuando nosotros pecamos. Una de las cosas que debemos aprender o conocer es que el enojo nunca puede superar los límites en nuestra vida.
Cuando nosotros aprendamos a edificar, a identificar el límite del enojo en nuestra vida, muchos de nuestros problemas se van a acabar. Porque vamos a saber cuál es el momento en que tenemos que callar, cuál es el momento en que tenemos que hablar y cuál es el momento en que tenemos que actuar. Pero mientras tanto no conozcamos esos límites, siempre el enojo seguirá disfrutando de nosotros. Debemos conocer los límites, pero qué difícil es enojarse sin pecar. Es difícil enojarse sin pecar, sí, es un poco difícil, pero para eso nos trajo el Señor. Es difícil porque hoy mismo, cuando lleguemos a nuestra casa, van a estar los niños. Y usted dejó la casita ordenada y los niños la van a tener desordenada. Es difícil no enojarse porque usted dejó la pila limpia y cuando llega está en la montaña. Es difícil no enojarse porque todos los días interactuamos con diferentes personas que tienen diferentes temperamentos, diferentes caracteres. Pero es más difícil no enojarse cuando las cosas que nos irritan, cuando las cosas que nos molestan no las hacen. Cuando entendemos que el enojo tiene límite y lo ponemos en práctica, nuestro carácter es formado, y ese carácter en formación día con día va a hacer que el enojo desaparezca en nuestra vida. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 4. Encontré algo que también dio paz en mi corazón. Y Efesios capítulo 4 inicia diciendo airados. ¿Qué nos dice el Señor? Airados. Vea qué maravilla. Dios nos dice enójese. Enójese. Enójese con sus hijos, enójese con su esposo, enójese con su esposa. Usted tiene derecho a enojarse. Airados, dice el Señor. Cuando le hacen las cosas que a usted no le gusta, enójese. Usted está en su derecho, ejérzalo. Así como usted iba a votar en las votaciones, así usted tiene derecho a enojarse. Si sus hijos le desobedecen, enójese. Si su esposo llegó tarde, enójese. El Señor le está dando permiso, le dice airados. Enójese. Si el jefe lo regañó, enójese. Está en su derecho. Pero continúa diciendo, pero no pequéis. Ese es uno de los límites que tiene que tener el enojo en nuestra vida. Tenemos todo el derecho de enojarnos. Lo que no tenemos derecho es a pecar. Y por lo general, cuando esa emoción, que es el enojo, llega a nuestra vida, nuestra mente procesa en fracción de segundos una acción. Entonces a usted le dicen que si a usted la tratan mal, la naturaleza pecaminosa le dice trate usted mal a la dos. Te dice que si te golpearon, golpea usted también. Te dice que si te hicieron daño, hiera usted también. Porque eso es lo que hace la naturaleza pecaminosa. Por eso Pablo dice, andad en el Espíritu. Porque cuando la emoción viene a su vida y se va a activar la acción, el Espíritu Santo le va a decir a usted, usted es un hijo de Dios, usted no puede actuar como ella está actuando. Usted es un hijo de Dios, usted tiene que guardar testimonio. Pero cuando el Espíritu Santo no es el que gobierna nuestra vida, la naturaleza pecaminosa salta inmediatamente y te dice, aquí estoy. Y las cosas se hacen al estilo limonense. Va chancletazo, va pedrada, porque nosotros los limonenses como que familia David éramos, ¿verdad? El limonense es otra de las cosas que nos caracteriza. Somos buenos para tirar piedras. Yo recuerdo una vez que llevé a Logan a San José, donde una familia y ahí nadie tira piedras. Y empezó Loguita, como si estaba en la plaza de Corales. Y dicen mis tías, ¿y ese chiquito de dónde saca eso? Digo, es que en Limón todo el mundo tira piedras. En Limón la piedra es un juguete. Usted lleva el huila al río y empieza. Fra, fra. Aquí los papás no tenemos que invertir en mucho. Piedra, palo, feliz Navidad. ¿Todos contentos, sí o no? Amén. Somos prácticos los limonenses, hasta en eso tenemos ventaja. El enojo, ese estímulo de enojo, va de la mano con acciones
que nos producen pecar delante de Dios. Si cuando tú te enojas, buscas pelea, eso es pecado. Si después de enojarte tienes ganas de vengarte, ¿alguien sabe lo que le estoy hablando? Amén. Tiene ganas de vengarte, eso es pecado. Dios le dice, enójese, pero esas ganas de vengarte, eso es lo que yo no tolero. Pero esas ganas de pelear, eso es lo que yo no tolero. Cuando nos enojamos, viene algo a nuestra vida que provoca enemistades. Cuando alguien nos hace algo, inmediatamente nos enojamos y queremos dejar de hablarle, amén. Y yo tolero eso en el mundo. Quizás usted se puede enojar con un amigo, con la amiga que le quitó el novio, puede enojarse. Pero que en la iglesia entre nosotros haya enemistades por cosas en las que no nos pusimos de acuerdo, eso no lo tolero. Porque aquí en la casa de Dios todos debemos poner los principios del reino en práctica. Y si nosotros nos enojamos, debemos buscar la manera de hablar y conciliar las cosas con el hermano. Porque no vaya a ser que usted trae un invitado a la iglesia que lo conoce a usted y que conoce a la otra persona y que usted le diga, yo no le hablo a esa persona. ¿Qué piensa ese creyente? ¿Qué clase de iglesia es esta? Y empezamos a formar bandos. Esta es la iglesia de Dios, donde caminamos en unidad. Cuando nos enojemos, cuando viene la emoción del enojo a nuestra vida, hermanos, si usted está lavando platos, no lave platos, deje los platos ahí. Porque cuando usted está enojado y está lavando platos, termina quebrando vasos, cucharas, termina tirando todo. Usted se puede enojar, pero no quiebre nada. Usted se puede enojar, pero no tire nada. El problema es que cuando nosotros nos enojamos, empiezan a salir todas esas cosas que durante muchos años hemos puesto en práctica. Pero hoy, en el nombre de Jesús, usted le va a poner límite a su enojo. Amén. Si usted va manejando y por alguna razón se le atravesó el bus de Colina al de Cieneguita y usted se enojó mucho, ahoríllese, no maneje enojado. Porque si usted se pone a manejar enojado, usted va a manejar descontrolado. Y cuidado, por su enojo, usted va a provocar un accidente. Si usted va manejando y hay una persona en la carretera que no está haciendo lo que usted cree que es conveniente, porque lo que usted cree que es conveniente puede que la otra persona no crea que sea lo mejor, no discuta con esa persona. Usted es el hijo de Dios, usted va a poner el límite en quedarse callado. Amén. Yo creo que Jorge sabe lo que yo le estoy hablando. Debemos ponerle el límite a ese enojo, porque el enojo nos va a llevar a hacer cosas que no queremos hacer, cosas que no debemos hacer, hablar cosas que no tenemos que hablar. Si nuestros hijos hicieron algo que es incorrecto y a usted le enojó eso mucho, no le pegue a sus hijos mientras usted esté enojado, porque usted su enojo lo va a descargar sobre sus hijos y usted va a provocar en la vida de ellos un resentimiento hacia usted, porque la persona que le ama, la persona que le da de comer, la persona que le da protección, lo está lastimando. Quizás ellos no van a entender que lo que hicieron está mal. Entonces, cuando usted se le pase el enojo, usted hable con ellos y, si es necesario, los disciplina. Porque para todo hay un tiempo y no hemos entendido que el enojo tiene un momento, son una fracción de segundos en donde tenemos que tomar decisiones. Y por lo general, en esa fracción de segundos es cuando se toman las peores decisiones. En un momento de enojo se han perdido matrimonios. En un momento de enojo se han perdido hermanos. En un momento de enojo, amistades de años se han perdido. La Biblia nos relata la historia de Caín y de Abel, unos hermanos que por un momento de enojo, uno falleció. Por un momento de enojo vendieron a José, le pegaron, lo vendieron, lo depositaron en una cisterna.
por un momento de enojo, Moisés no entró a la tierra prometida. Y por un momento de enojo, ¿qué ha pasado en tu vida? ¿Qué has perdido en un momento de enojo? ¿Qué ha hecho el enojo en tu vida? ¿Te ha hecho ser un mejor hijo de Dios? ¿Te ha hecho ser una mejor hija de Dios? Te pregunto, ¿qué ha hecho el enojo en tu vida? Airados, pero no pequéis. Y continúa el versículo diciendo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Resulta ser que el enojo también tiene un tiempo. Lo mejor es enojarse en la mañana para poder pasar todo el día enojado. Porque si usted se enoja en la tarde, le quedan pocas horas para ponerse a cuenta y resolver ese asunto antes de que se ponga el sol. La Biblia nos dice que antes de que se ponga el sol usted tiene que haber solucionado ese problema. Y hoy usted le va a poner límite a su enojo para ver si se va a seguir enojando con frecuencia. Que cada vez que usted se enoje, usted va a pedir perdón. Tenga o no tenga la culpa, si usted se enojó y pecó, usted va a llamar a esa persona y le va a decir, me equivoqué, perdón. Dios está tratando con mi carácter y como parte de mi carácter es ponerme a cuentas con la persona que yo tuve una diferencia. Y poco a poco va a suceder dos cosas. Nos vamos a dejar de estar enojando tan frecuentemente, y la segunda, que vamos a poder ver cómo el carácter de Dios se va a reflejar en nosotros, porque nos va a hacer mansos y humildes de corazón cada vez que tengamos que pedirle perdón a alguien. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nuestro enojo tenga un límite. Él no se enoja porque nosotros nos enojemos. El mismo Dios se enojó. Dios se enojaba, se enojó con el pueblo de Israel, se enojó conmigo, se enoja con usted. Sin embargo, no trasciende ese enojo en la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es grande en misericordia. Y esa misericordia es la misma que nosotros tenemos que tener cuando nos enojamos. Porque a mí me gusta que me respeten, pero a mí no me gusta respetar. A mí me gusta que me traten bien, pero a mí no me gusta tratar bien. A mí me gusta que cuando me hacen algo me pidan disculpas, pero a mí no me gusta que cuando yo hago, yo pida disculpas. Cada vez que empezamos a tomar esas acciones, vamos en pos de reflejar el carácter de Jesús en nuestra vida. El enojo es como el colesterol. Hay colesterol malo y hay colesterol bueno. El enojo malo es el enojo que usted se enoja, peca y le trae consecuencias. Ese es el colesterol malo, sería. Cuando una persona no tiene control de las acciones del enojo, las consecuencias serán irreparables. Una persona enojada es una persona que no tiene control. No sé si usted alguna vez ha visto cuando un toro se brinca la valla o rompe el alambre de púa y sale corriendo. Literalmente así nos volvemos nosotros cuando estamos enojados. En fracciones de segundos hacemos cosas, decimos cosas que no tenemos que hacer, que no tenemos que decir. Porque eso es lo que hace el enojo en nuestra vida. Satanás se aprovecha de la ira de nosotros para obrar él y hacer obras de la carne en nosotros, y que después nosotros mismos nos sentamos indignos de poder buscar al Padre. ¿Cuántas personas se han enojado aquí en la iglesia por algo y hoy en día no están? No estaba haciendo una pregunta, ya es el hermano. Lo bendiga. El enojo refleja la intimidad de Dios en nuestra vida. Porque si usted todos los días se levanta, usted tiene su devocional, usted ora, usted se postra, yo no creo que usted saliendo de su casa usted se va a enojar tan fácil, porque usted viene lleno de la presencia de Dios. Y entre más usted busque de la presencia de Dios, menos cabida le va a dar el enojo en su vida. Entonces el enojo refleja nuestra espiritualidad,
Porque entre más nos enojemos nosotros, quiere decir que hay menos del Espíritu Santo dentro de nosotros. Versículo 26. Continúa diciendo: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando nosotros nos enojamos, le damos lugar al diablo que pueda operar en nuestra vida. Cuando usted esposo se enoja con su esposa y no le habla por días, cuando usted esposa se enoja con su esposo y no le habla por días, le estamos dando cabida al diablo. Cuando nos enojamos con nuestros hijos y no les hablamos, o ellos no nos hablan a nosotros, le estamos dando cabida al diablo. Cabida al diablo para que haga lo que él quiera hacer en esa relación. Cabida al diablo para traer tristeza. Cabida al diablo para traer angustia. Cabida al diablo para traer ansiedad. Cabida al diablo para provocar frustración. ¿Sabía usted, esposa, que por esa gritería, por ese enojo, que usted se enoja todos los días y a cada rato, podría ser que si su esposo no viene a la iglesia, tampoco venga por esa gritería? Primera de Pedro lo dice. Primera de Pedro 3:1. Conocemos la primera parte del versículo y siempre los varones lo utilizamos. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos. Esa es una que nosotros tenemos ahí para cuando la doña quiere ponerse chúcora. Mujeres, sométanse a los esposos. Pero continúa diciendo el versículo: sométase a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. ¿Qué esposo que no viene a la iglesia va a querer venir cuando tiene una malcriada y una chichosa en la casa? Cuando tiene una que se levanta y de que se levanta es pegando gritos, ¿cuál es el Dios que ella cree? ¿Cuál es el Dios que ella sigue? Yo como esposo, ¿para qué voy a querer ir a esa iglesia donde a esta mujer solo le enseñan berrinche? Y no sé por qué el Señor le habla a las esposas. Yo no sé por qué el Señor le habla a las esposas, pero yo sí creo saber por qué el Señor le habla a las esposas. Porque es que en todos los barrios hay una. Usted de las 6 de la mañana en su barrio, usted empieza: levántese ya que le voy a pegar. Mire que vamos a llegar tarde. Mire que el bus, mire que aquí, mire que allá. Hermanos, usted no escucha al varón en eso. Es la mujer. En todos los barrios hay una. Y a las 7:30, cuando ya el Huila se alistó, se fue para el bus, usted puede seguir durmiendo tranquilo. Ya se fue. Pero cuando esa mujer viene otra vez a la casa y está el marido, usted empieza: ay, es que usted siempre, ay, y si fue. Mujeres, ese enojo, esa ira puede ser la causante de que el padre de familia no quiera venir a la casa de Dios. Y quizás usted dice: no lo había analizado, Dios no me lo había revelado, pero es cierto, yo soy una gritona, soy una mandona, la tengo. Y Dios quiere traer ese varón a la iglesia. Dios quiere que él venga. Dios está tratando con él. Pero en ese trato de Dios, él está viendo su carácter también. Él está viendo cuál es la reacción suya. Y eso no le permite que él venga a los pies de Cristo. Porque ¿quién va a anhelar un Dios gritón, un Dios que constantemente está enojado? El varón dice: si eso es en la casa, me imagino en la iglesia. Desde que llegó el pastor Celso me va a estar diciendo que usted tiene que dejar, que usted tiene que hacer, que usted tiene. A nadie le gusta que nos estén gritando, ¿o me equivoco? Si eso es para usted, recíbalo de parte de Dios. ¿Qué debemos de hacer con el enojo? Sí, pastor, ya yo entendí, es cierto, vea, ¿usted sabe cuándo Dios le está hablando a la iglesia? Cuando la iglesia está como es cuando la C va perdiendo, calladitos. Cuando la iglesia está calladita, Dios está hablando. Y es que la ira es algo que todos tenemos, y el enojo es algo que todos tenemos, pero es algo que no nos enorgullece decir: yo soy usted me conoce, ahora usted sabe que yo soy como Pedro. ¿Dónde es? No nos enorgullece, por el contrario,
nos hace sentirnos mal. Y eso es lo que Dios quiere evitar en nuestra vida. Que en el momento de enojo nosotros le pongamos un límite y podamos decir, hasta aquí es donde Dios me permite, de aquí para allá Él se va a encargar. Eso es lo difícil, que podamos entender cuál es ese límite. ¿Qué debemos hacer con el enojo? Efesios 4:31 dice, quítese de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. ¿Qué nos dice? Quítese. No nos dice como le dijeron a Naamán, anda a sumergirte, anda a buscar al profeta y el profeta te va a decir que te sumerjas 7 veces en el río Jordán. No dice eso. No dice entregue ofrenda, haga sacrificio. Parece que el Señor nos dice, es más fácil de lo que ustedes creen. Quítese. Si a mí me dicen, quítese el zapato, me lo quito y ya. Eso es lo que dice el Señor con la ira. Quítensela. Eso no está con ustedes. Eso no le pertenece a ustedes. Eso no está impregnado en ustedes. Son ustedes los que tienen la posibilidad de desarraigarlo de su vida. De tal manera, por eso es que dice la ira, los celos, la envidia, que cuando lleguemos delante de Dios no le vamos a poder decir, Señor, tú nunca me ayudaste con la ira. El Señor le va a decir, váyase a Efesios, cuando yo le dije a usted que se la quitara. En cada una de estas sillas hay un responsable de eliminar el enojo y la ira en la vida. Y ese es usted, es usted, es usted, es usted. El pastor no puede quitar la ira que hay dentro de usted. No puede quitar el enojo que hay dentro de usted. Es algo que te corresponde. Como Satanás sabe cuál es el área donde te hinca, él va a empezar a provocar para ver si vos vas a pasar los límites del enojo. ¿Cuál es esa área que constantemente te enojas? Trabajo, empleados, hijos, cónyuges, vecinos, suegra, con esa sí, no, suegra. ¿Cuál es esa área, te pregunto, en la que constantemente te enojas? Te vuelves como un Alcacércer. ¿Saben qué? Hay gente que se enoja con solo ver a una persona. Hay personas que te provocan molestia y te enojas, uy Señor, sigue tratando. Y ¿cómo usted viene a la casa de Dios con esa actitud? Hay personas que le oran a Dios. Personas que le oran a Dios, Señor, desaparezcala de mi vida. Señor, trata con ella, Señor, trata con él. ¿Qué clase de oración es esa? ¿Usted cree que esa oración Dios no la va a responder? Ay, después decimos, Dios no responde oraciones porque durante 20 años le dije que se llevara a mi ex y nunca lo hizo. Dios no lo va a hacer. Dios es tardo en ira, pero grande en misericordia. Y así como te da la oportunidad a ti, que eres un berrinchoso, que eres una berrinchosa de estar aquí, ellos también tienen una oportunidad. Hay mucha gente que pone la mirada en ti y sin decírtelo a ti dice, esa es una cristiana, ese es un cristiano. Qué ganas de ir a la iglesia donde va esa persona por tu enojo y por tu ira. ¿Es usted la vecina del barrio la que pasa gritando y las venga para adentro? Esta es la vez número 20 que lo llamo. A la 30 no sé qué le hago. No, al hijo se le llama una vez, venga.
Debemos quitarnos el enojo, debemos despojarnos del enojo. Debemos de dejar de ser agentes de ira y de enojo en nuestra vida y en los que están a nuestro alrededor. La Biblia dice que nosotros somos embajadores de Cristo, no embajadores del enojo ni embajadores de la ira. Porque usted le dice a su hijo: vaya a la escuela, y si le pegan usted se defiende, y si usted no se defiende, cuando viene a la casa yo le pego. ¿Usted qué cree que va a hacer su hijo? Se va a defender, porque cuando llega a la casa le van a pegar. Deje de estar siendo ese embajador diciéndole: no, es que el que me la hace a mí me la paga, a mí me la hacen una vez pero dos no. Somos embajadores, la gente está escuchando, nuestros hijos están escuchando, nuestra familia está escuchando, y todo eso es por la ira que hay dentro de nosotros, todo eso es por el enojo. Cuando usted se enoja, deje de estar haciendo comparaciones. Cuando usted se enoja, cierre su boca, no hable, no hable, porque cada palabra que salga de su boca cuando usted está enojado va a herir y va a traer consecuencias irreparables. Quisiera ir cerrando con este ejemplo. La Biblia dice que el que te pega en una mejilla, ponle la otra. ¿Cuántos de nosotros aplicamos eso en nuestra vida? Eso lo dice la Biblia y somos cristianos. Por el contrario, el que me toca se muere. Y Jesús me lleva al pasaje en Mateo 21:12, en donde dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y él les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Sabe que Dios me habló a mí en este versículo? Y entró Jesús al templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Siempre he escuchado cuando Jesús entró al templo y se enojó. Ustedes también, ¿verdad? Y eso lo dice el versículo. Jesús entró al templo y echó fuera, volcó las mesas, volcó las sillas y echó los que vendían animales y los cambistas. Pero como usted y yo somos limonenses, nosotros leemos este versículo y entendemos que cuando Jesús llegó y echó a todo el mundo afuera y lárguense, aquí no los quiero ver, ladrones. Así lo interpretamos los limonenses, ¿verdad? Y yo quiero interpretarlo que Jesús llegó, se enojó, estaba muy enojado, y Jesús volcó las sillas y volcó las mesas, como dice la palabra, y los echó. Pero ¿cómo los echó? Háganme el favor y se retiran del templo. Jesús está enojado, pero es que el enojo no tiene que ver con la acción que puede provocar el enojo. Porque si usted lee eso, usted dice: Jesús llegó y tiró mesas y tiró todo. Y podríamos decir, si Jesús actuó de esa manera y Jesús echó a la gente, muy probablemente Jesús pecó. Y la Biblia dice, no se contradice, que en Jesús no se halló pecado. Pero yo todavía me termino de convencer de que Jesús no fue tirando mesas y pegando y gritando y todo eso. Porque seguidamente, cuando Jesús ocurrió eso, Jesús entró al templo y dice la palabra que sanó, que predicó, que ministró. ¿Usted cree que Jesús, con un enojo de ese calibre, hubiera podido hacer esas cosas? Que el Padre le hubiera permitido hacer esas cosas. ¿Por qué se enojó Jesús? Jesús se enojó porque dentro del templo había una cantidad de personas comerciando animales, cambiando monedas, lucrando de eso. Habían unos hombres que estaban tomando ventaja de ese cambio de monedas y esa compra de animales, y eso estaba provocando una terrible. ¿Han ido a la feria? ¿Han ido a Econo cuando está 70% de descuento? Algo así estaba el templo, de locos.
como Plaza Lincoln el 24 de diciembre. Y cuando Jesús llega, Jesús venía muy contento porque el día anterior Él había hecho una entrada triunfal. Le habían puesto ramas, le habían puesto mantos. Dice la Biblia que esa era uno de los momentos en donde le dieron más honra a Jesús aquí en la tierra. Y Él iba todo contento para el templo, así como cuando usted y yo venimos y de repente nos topamos al pastor ahí en la puerta. Y cuando Jesús llega, ve todo ese desorden. Jesús se enojó. Jesús estaba en su derecho. Jesús tenía un motivo, tenía una razón. Porque la casa del Padre era casa de oración, no era un mercado. Porque en medio de todo ese relajo que había ahí alrededor, no le permitían a las personas que querían tener un tiempo de intimidad, que querían realizar una oración, que querían dar un agradecimiento, no podían hacerlo por todo ese ruido que había alrededor. Entonces Jesús se enojó, llegó y hágame el favor y se retiran porque esto es casa de oración. Yo sé que usted imaginaba que Jesús llegó y lárguense. Usted pensó en la vecina. Volteó las mesas, háganme el favor y se retiran. No perdió su esencia, no perdió su carácter. Entró y dijo a lo que vinimos. Vino el ciego, lo sanó, vino el paralítico, lo sanó y empezó a predicar. El carácter nuestro tiene que ser como el de Jesús. Sí, me fue mal en el trabajo, me enojé mucho, pero cuando yo llego a mi casa, llegó el papá. Sí, me enojé mucho. Ahora que venía en el bus, me majaron y me enojé mucho, me dolió. Y yo quería, pero cuando yo llego a mi trabajo, a la casa, mi actitud tiene que cambiar. Porque el carácter yo le pongo un límite. El límite no me lo va a poner el carácter en mi vida. Y les digo algo, vamos a ser probados en esto. Vamos a ser probados. Van a empezar a suceder situaciones en nuestra vida. Porque aquí es donde el Padre va a ver qué tanto está haciendo el carácter de Él en nuestra vida. Póngase sobre sus pies, por favor. La Biblia dice que tenemos que quitarnos la ira, el enojo. Y la única forma de quitarnos la ira y el enojo es reconociendo que nosotros lo tenemos. Porque si usted no reconoce que usted tiene ira y enojo, el Señor no puede establecer el poder de Él en su vida. Pero cuando usted le dice, Padre, yo soy un problemático, usted se conoce bien. Yo soy un iracundo. Yo soy una enojona. Se complace la gente cuando nos ve llegar al trabajo. O por el contrario, desean que no lleguemos. Ay, ojalá le dé COVID 3 veces. Ojalá lo manden virtual, teletrabajo. O por el contrario, los compañeros están deseando que usted llegue, porque cuando usted llega, llega una persona pacificadora, porque cuando usted llega, usted empieza a declarar cosas positivas. Usted es parte de la solución y no parte del problema. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer si la ira y el enojo toma posesión en nuestra vida. Y cuando nosotros reconocemos, le podemos decir, Dios, quítalo, quítalo, porque yo quiero heredar el reino de los cielos, porque yo quiero reflejar tu carácter, porque yo necesito, Padre, tener una buena versión, una mejor imagen delante tuyo. Padre, hoy en el nombre de Jesús, aquí habemos hombres y mujeres imperfectas, hombres y mujeres, Padre, que cometemos todos los días errores, Padre. Incluso quizás nos enojamos hoy antes de venir al templo. Padre, a mí el enojo me gana. Es que los compañeros de trabajo, es que los hijos, es que el cónyuge, y usted puede tener mil excusas. Es que los empleados, Padre. Padre, yo he notado que el enojo me está ganando cuando yo estoy manejando, cuando estoy trabajando. Pero hoy
te pido que lo quites de mi vida. Hoy te pido, Padre, que empieces a tratar esa área en mi vida. Te autorizo para que tu poder empiece a transformarme, para que tu poder empiece, Señor, a sacar, Señor, todo lo que acciona la ira y el enojo en mi vida, Padre. Te doy gracias, porque hoy, en el nombre de Jesús, voy a empezar a ponerle límite a mi temperamento, límite a mi carácter, límite a mi enojo, límite a mi ira. Hoy entiendo que te desagrada. Hoy entiendo que me va a traer grandes consecuencias como las que me ha traído hasta el día de hoy. Oro para que seas tú llenándome de tu Santo Espíritu y que quites todo lo malo y pongas todo lo bueno de parte tuya. Hoy quiero apropiarme del versículo que dice, Padre, que si yo me basto en tu gracia, Señor, tu poder se va a perfeccionar en mi debilidad. Hoy reconozco esa debilidad en mi vida, Padre. Hoy reconozco esa debilidad en mi vida y te la entrego, Señor. Te la entrego para que seas tú. Te pido perdón, Padre, por las personas que he herido, las personas que he lastimado, las personas, Padre, que a través de mi enojo, de mi ira, Señor, han sufrido las consecuencias. Te pido perdón y me comprometo para no volverlo a hacer, para esforzarme y que no vuelva a suceder. Hoy yo creo que hay alguien que tiene que llamar al papá, a la mamá, a los hijos, a la esposa y pedirle perdón, porque que no se ponga el sol, dice la Biblia, sobre nuestra ira. Señor, te damos gracias. Gracias porque nos sigues hablando audiblemente. Gracias porque sigues trabajando en mi vida. Gracias porque yo sé que estás haciendo una mejor versión de mí. Gracias porque en medio de mi imperfección me sigues amando y sigues teniendo cuidado de mí. Uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo.
Señor, necesitamos un encuentro a diario en nuestra vida. Trae ese encuentro cada vez que venga la ira y el enojo, para que te podamos ver a ti en medio de esa emoción y podamos tener ese dominio propio y establecer ese límite. Señor, si tienes que traer un encuentro a cada hora en nuestra vida, tráelo, Padre, pero toma el control del enojo y la ira en mi vida, Señor. Te lo pedimos por favor, Padre. Te lo pedimos por favor, Padre. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas le fueron quitadas, así quiero adorarte. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas le fueron quitadas, así quiero adorarte. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe cadenas, no tiene barreras. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe cadenas, no tiene barreras. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe cadenas, no tiene barreras. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe cadenas, no tiene barreras. El velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió, se rompió. El velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió, se rompió. El velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió, se rompió. Tengo Jesús el que pelea mis batallas, tengo Jesús el que mueve las montañas, tengo mi amado, tengo mi amado, tengo mi amado. Tengo Jesús el que pelea mis batallas, tengo Jesús el que mueve las montañas, tengo mi amado, tengo mi amado, tengo mi amado. Oh, nuestro amado ha llegado. Gracias, Padre, porque llegas, porque tú eres nuestro amado. Gracias, Padre, porque sigues teniendo planes de bien para nosotros, Señor. Y aunque a esta hora no nos vemos como una obra terminada, tenemos la certeza y la confianza que estamos en las manos del mejor alfarero y que la obra que tú iniciaste, Señor, aunque tenga imperfecciones y aunque tenga debilidades, tú la sigues formando, y hasta no terminar el proceso en mi vida, Señor, tú no me vas a dejar.
Hoy, Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo, por la palabra, Señor. Oro para que el ángel de Jehová nos acompañe de regreso a casa, que nos cuide, que nos proteja, que nos libre de todo mal. Pero sobre todo, ángel de Jehová, te pedimos que estés presente en cada situación en donde tengamos que poner en práctica la palabra de hoy. Que nos redarguyas, que nos exhortes, que nos apercibas.